vamos a hacer otra cosa muy similar. Si ustedes recuerdan, en la clase que les dejé ahí ya grabada, nos quedamos en que a fuerza debe ser una función par. O sea, nos quedamos en esta definición de que f de menos x es igual a f de x. Y ahí mismo en lo que les pasé, pues estaba justamente la demostración de cómo se iba haciendo. Nos quedamos aquí, que f de menos x es igual a f de x. Bueno, esto que nos dice, eso nos dice que esta función es una función par, ¿no? Que tendría que estar ahí contemplada una función par. Bueno, ya habiendo visto toda esta parte, podemos también definir lo que es la derivada de esta función. Entonces lo voy a poner así, ahora veamos la derivada f de x. Por aquí, la derivada de f de x. Y esta para, pues, obviamente en cada x que sea distinta de 0, ¿no? ¿Por qué en cada x que sea distinta de 0? Porque acabamos de observar en la parte anterior, pues, que no puede ser igual a 0 esto, ¿no? Es la única donde, pues, esto se llega a cumplir. Bueno, aquí, ojo, lo que vamos a hacer es derivar con respecto de x y vamos a dejar y fijo. Entonces, vean, voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Entonces voy a tener aquí mi derivada, que es lo que estoy haciendo, de xy. Y por parte acá, voy a hacer la derivada de x. Ven que todos lo estamos tomando de nuestras fórmulas, ¿no? Que teníamos anteriormente, que era la fórmula de f de x por y, que era igual a f de x más f de y. De ahí estamos tomando esa parte. Bueno, ahora, para hacer esta es la derivada de esa función. Si ustedes recuerdan cómo se hacía, pues podemos aplicar la regla de la reina. Si quieren, la pongo aquí para que la recordemos, ¿no? Y no simplemente aquí. Pues aquí, si derivamos justamente respecto de x, pues, bueno, si quieren, se pone toda la operación para que lo tengamos ahí y no tengamos ninguna pregunta. Ahí está, más f de y, más f de y. Ahí está, ¿no? Entonces, pues voy a derivar con respecto de x. Entonces, tengo que hacer la regla de la cadena. Pues empezamos con lo siguiente, ¿no? F de x por 1, que eso ya no lo estoy haciendo para que pues tengamos como la demostración, pues ya deben conocer ustedes. F de x más f de y, ¿no? Derivamos y pues acá nos da justamente la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos a poner acá la regla de la cadena. Voy a borrar esto para que no se vea tan feo. Y pues por acá tenemos ya la derivada. Bueno, ahora, ojo, ¿qué pasa si x es igual a 1? Si x es igual a 1, se dice que de esta ecuación se deduce que esto de que está por aquí es igual a f de 1. Es igual a f de 1. Y, por tanto, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la derivada con respecto de y ahora, si queremos sacarlo, con respecto de y. Derivada con respecto de y. Esta va a ser igual a f de 1. O sea, lo que hago es estar simplemente ahí despejando. Esto va a ser igual a f de 1. Voy a adaptar por aquí en que llegó. También Gustavo Vaca Gómez, ¿no? F de 1. Por aquí, si ustedes no lo puse, si quieren ahorita lo pongo en la parte anterior, ¿no? F de 1. Entonces, la derivada. Bueno, ¿qué fue lo que interpreté en este caso? En este caso estoy interpretando, pues, cómo se va a comportar la derivada con respecto de y. Esto es lo que estoy interpretando. Si x es igual a 1 de esta ecuación que está por acá, de esta que tenemos acá, se puede además deducir lo siguiente, ¿no? Si x es igual a 1, puedo yo deducir lo siguiente. Entonces, pues, le quito ahí esa x porque es 1 y nos queda, pues, nos queda y por f de y igual a f, bueno, a la derivada de 1. Y cuando esta función sea 1.
O sea, quitamos este X, ¿no? Y de aquí fue que despejamos. De aquí fue que entramos a esto. Si ustedes se dan cuenta, pues simplemente es un despeje ahí sencillo, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este caso? Bueno, en este caso lo que estamos diciendo es que esta función de logaritmos es una función monótona, una derivada monótona, que por ahí ojalá ya se acuerden qué tipo de función es, estas. Y además también decimos que si se puede derivar, pues también se puede integrar, ¿no? Y si se puede integrar ya estaríamos comprobando un poquito la primera función que teníamos al principio. Entonces es por eso que la derivamos. Recuerden que habíamos comentado eso, habíamos comentado que este tipo de ecuaciones funcionales tienen tantas respuestas que es complicado encontrar todas las respuestas de su solución. Por lo tanto, tendríamos que encontrar alguna importante, alguna donde a mí me interese saber qué es la solución. Y para este caso nos interesó pues, que sea derivada, se pueda hacer su derivada. Bueno, habiendo escrito toda esa parte, pues podemos entrar justamente a lo que pasa cuando f es continua en cada intervalo. Y para eso, pues podemos ocupar el teorema fundamental del cálculo. Si ya dijimos que se deriva, pues podemos ocupar el teorema del cálculo fundamental y podemos también de ahí pues, empezar a integrar. Entonces, de todo esto, voy a como a definirlo así. En esta ecuación se ve que la derivada f, que la derivada esta que tenemos por acá, es monótona. Si no se acuerdan que es monótona, hay que recordarlo, hay que buscarlo. Por tanto, hay que buscarlo porque lo ocuparemos bastante tanto para esta parte de logaritmos y para la parte de exponenciales. Por tanto, integrable. ¿Vale? O sea, lo puedo integrar. Ya puedo hacer ahí. Y además, esta va a ser integrable en cada intervalo cerrado que no contenga el origen. Que no contenga al origen. No al origen porque ya habíamos visto que ahí pues se hace cero, ¿no? Pero eso lo comprobamos en la clase pasada. Además, otra cosa importante, esta derivada de f es continua en cada intervalo. Y pues si es continua, puedo aplicar el teorema que les cuento, el teorema fundamental. Si quieren, lo propongo. Además, esta que tengo yo por aquí, esta derivada de f, es continua. Y bueno, es continua en cada uno de los intervalos. Y en esa se puede aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Teorema. Si ustedes recuerdan un poquito esto, lo podemos ver así. Lo podemos ver como f de x menos alguna otra función c. Esto va a ser igual a la integral. Esto va a ser igual a la integral. Aquí, la integral de f de t f de t de t. Y esto a su vez, pues puede ser igual a la derivada respecto de 1. Respecto a cuando vale esto 1. Por acá lo estoy dejando. Y esto por la integral de 1 sobre t de t. Déjenme definir los lineamientos de la integral. Pues estas van desde C hasta X, ¿no? Porque es donde estamos integrando. Aquí, C hasta X. Que es lo que estamos haciendo. Desde C hasta X. Vamos a copiar esta para no estar poniéndolos iguales. Bueno, pues eso es lo que estamos teniendo. Ahora, vean, me interesa bastante esta función que acabamos de explicar, porque esta función me va a dar la posibilidad de un poquito estar interactuando con todos los posibles parámetros
o valores que tome mi logaritmo, independientemente si sea base 10 o sea otro tipo de base. Es por eso que me interesa tener justamente esta integral. En el libro, en el cálculo, se dedica a 2 hojas enteras a demostrar esta integral y a un poquito a plantearles cómo se va a ir viendo, esta integral. Sin embargo, voy a saltarme esta parte y vamos a lo que interesa, ¿no? Que son las propiedades, es lo más importante. Simplemente aquí, si quieren, así como un resumen de lo que nos dicen en el esquema, es, bueno, si yo tengo esta función, yo puedo ver qué pasa cuando x es negativa y cuando x es positiva. Si yo me pongo cuando x es positiva y negativa, lo que pasa es lo que habíamos visto a la clase pasada, es que es una función que se para, entonces cada que yo tenga f de x, del otro lado tendré f de menos x. Esa es la conclusión. Y si yo tengo esto, entonces va a existir alguna solución para este tipo de integral que me permita justamente identificar al logaritmo. Y eso es lo que en donde entraremos ya. Vamos a tener la definición del logaritmo y sus propiedades fundamentales. Esta definición del logaritmo, pues, ustedes en la tarea que hicieron el día martes y que ya entregaron el día miércoles, algunos antes, ya aplicaron un poquito, ¿no? Sobre cómo se deriva, pues, sus propiedades en cuanto a cómo se ve en términos de una derivada, de una integral. Ya pudieron hacer también algún tipo de propiedad sobre cómo se suman si tenemos diferentes valores en logaritmos. Y pues aquí justamente nos lo define así. Y eso sí está como tal como definición. Esta definición la estoy copiando de un libro de cálculos llamado El Apóstol. Dice, si x es un número real, positivo, entonces podemos definimos el logaritmo natural de x designado provisionalmente por L de X. ¿Por qué provisionalmente? Pues porque después ya ocupamos el log, ¿no? El logaritmo natural. Y como la integral. Como les dije, el logaritmo se define como una integral. ¿Cómo se va a definir? Esa es su definición. El logaritmo de X no es otra cosa más que todo lo que tenga que ver en la integral, o sea, todo el espacio sobre una curva que esté comprendido entre la integral. Voy a copiar esto para que no se copian todas las demás. Nada más que ahí cambian los límites de 1 sobre t de t. De 1 sobre t de t. Y esta especial pues viene siendo desde 1, porque recuerden que están todos los números reales positivos hasta X. Bueno, si uno empieza a ver esto y a graficarlo, pues nos podemos dar cuenta cómo se comporta, ¿no? Cómo se comporta en cierta medida lo que es el logaritmo. Si, por ejemplo, yo tuviera una curva exponencial, imaginaba una curva exponencial, yo quisiera sacar el logaritmo, pues está sacando todo lo contrario, o sea, lo que está abajo, o lo que está abajo en el área, ¿no? De esta curva. Como tal, el logaritmo, si simplemente queremos graficar el logaritmo, nos viene desde 1, va pasando en 1 y hace una curva, como si fuera una montaña. Comúnmente esto se ocupa bastante para hacer cierto tipo de predicciones. Por ejemplo, hay un método de regresión logística en donde aplicamos logaritmos. Es más para los fractales que involucran toda esa parte del caos. Se ocupan logaritmos para hacer como un ajuste en las curvas y poder hacer alguna predicción. Y comúnmente esto está entrando ya más en la actualidad, está entrando de moda ocupar ese tipo de regresión logística para la inversión en criptomonedas, ¿no? Que es lo que últimamente está como en el boom actualmente. Bueno, ahora si ya definimos esto, pues podemos decir unas propiedades, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner como teorema. Vamos a poner por acá.
teorema. Dice, la función logaritmo tiene las propiedades siguientes. Primera propiedad, pues, si yo estoy buscando el logaritmo de 1, esto es 0. Ojo, no voy a pedir que las demuestren, porque si las demuestran está complicado, pero vean qué fácil es demostrar esto, porque esto lo demostramos al principio, ¿no? Eso lo demostramos cuando le dimos un valor a x de 1 y nos daba que era un 0, cuando lo explicamos la clase pasada. Bueno, la otra propiedad nos dice la siguiente propiedad, nos dice que la derivada del logaritmo respecto de x, que esto yo ya lo sé que lo aplicaron en su tarea, ya por ahí ya chequé algunas, esto es igual a 1 entre x. Es igual a 1 entre x. Esto obviamente pues debe cumplirse para todo x que sea mayor a 0, ¿no? Para que se pueda hacer. Una pregunta, estamos hablando Claro. del logaritmo natural, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ah, Sí, estamos hablando del logaritmo natural. Así es, así es. Sí. Por acá. Ahí está. Logaritmo natural. Sí, exactamente. Vale, vamos con nuestra tercera propiedad interesante. Pues esta es la que habíamos dicho desde un principio, ¿no? Si yo tengo dos cosas multiplicándose, a b, pues esto va a ser igual a la suma de cada uno de estos logaritmos. Igual a L de A más L de B. Bueno, tengan en cuenta que estamos aquí en natural, pero se cumple para todos, ¿no? O sea, para cualquier tipo de base, que es lo que intentamos decir hace rato. O sea, es lo que hicimos. Por eso que hicimos la integral que teníamos ahí, ¿no? Bueno, pues hasta aquí esta parte es Profe, son las propiedades que tenemos ahí. Escucho, por ahí escuché a alguien, no sé si... sí, profe, disculpe, en la segunda propiedad de ¿Sí escuchó? sí, la segunda propiedad es una derivada. Sí, Es que no, sí, es la derivada de x. O sea, si yo ok. tengo la derivada del logaritmo natural de x, la derivada es 1 entre x. Ujú. Es más, si ustedes, si quieren, lo pongo también aquí para que se vea pro. Tenemos la segunda derivada. ¿Cómo se verá la segunda derivada? Déjenme pongo. Hasta cambiar el teclado. La segunda derivada de x. Lo voy a poner aquí aunque está en la propiedad. Porque con la primera se puede pues, inferir. Y esta es menos 1. Esta es menos 1 entre x al cuadrado. Esa es la segunda derivada respecto del logaritmo de x. Igual, pues aquí nos podemos dar cuenta cómo se va comportando el logaritmo, ¿no? Nos podemos dar cuenta, pues que es una curva. Es una curva que pasa por 1, empieza acá, pasa por 1 y se va hacia justamente hacia el infinito. Bueno, hay ciertas consecuencias de esta ecuación funcional, en especial hay consecuencias respecto de esta. Esas consecuencias las vamos a analizar porque respecto a esas consecuencias podemos justamente empezar a ver algunas ideas con respecto a exponenciales y con respecto ya a introducir lo que es una exponencial. Déjenme súper rápido decirles el teorema número 2, que es importante también para ustedes. Y este es respecto a el logaritmo. Aquí está. Bueno, aquí ya lo puse mal, teorema. Teorema. Teorema 1. Vamos con el teorema 2. Teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? Bueno, dice para cuando un número real existe exactamente un número real positivo x cuyo logaritmo ponemos el de a es igual a b.
¿Llegó alguien más? Bueno, ¿qué nos dice ese teorema? Bien, dice, para cuando un número real B existe exactamente un número real positivo X, cuyo logaritmo L de A es igual a B. O sea, cada logaritmo que hagamos debe estar comprendido en estos positivos, ¿no? Tendría que estar aquí. Y justamente es lo que nos sirve para hacer algún tipo de, de ajuste a una curva que tengamos, ya sea tipo de cambio, el IPC, no sé, una criptomoneda, el cambio de tasas, lo que sea. Entonces, eso nos ayuda justamente para que en la curva que tengamos o en las diferentes magnitudes que tengamos, por ejemplo, el tipo de cambio, como vaya, no sé, se puede ir ajustando a una curva y podemos justamente hacerlo de esta manera. Y comúnmente eso se ocupa del caos, en la teoría del caos. Bueno, hasta aquí tenemos esa parte. Además, también tenemos otra parte importante, que es justamente qué pasa cuando ahora tenemos logaritmos referidos a una base positiva b diferente de 1. Lo voy a poner por acá, como subtemita. Dice logaritmos referidos a una base positiva b diferente de 1. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando esto es diferente? Veamos. Si conocemos, no, bueno, si conocemos que f de x por y es igual a f de x más f de y, si ya conocemos esto, entonces, si yo quiero encontrar algún otro, puedo ocupar este. Entonces, una solución de esta sería, por acá, f de x igual a c por el logaritmo de x. Ven que ya estamos introduciendo otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué podemos explicar de aquí? Lo voy a poner así como tal. Donde c es constante para cada c. Además, puedo decir también que para cada c también de f de x, para cada c, esta f de x que yo tengo por acá, se denominará logaritmo de x asociado a c. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si c es igual a 0, ¿qué pasa ahí? Pues entonces f es idénticamente nulo. Y en este caso, carece de solución posible. ¿Qué más podemos conocer? Pues creo que es todo. Creo que es todo lo importante. Bueno, vamos a ver esta f de x que es igual a c logaritmo de x. ¿Qué pasa cuando c es diferente de 0? Bueno, ya habíamos dicho antes que si yo tengo un número distinto de 0, pues va a haber un número real que lo podemos llamar como b y lo llamamos como b en el paso anterior, que estén los reales y que sea mayor a 0, o sea, positiva, tal que en algún lado, si yo hago una función con respecto de b, sería igual a 1. Y además, con todo esto, podemos escribir también esta segunda propiedad que nos habla sobre cómo se comporta la función f de x. Y eso nos dice que es igual al logaritmo de x entre el logaritmo de b. ¿Qué decimos aquí? Pues que siempre tendremos algún tipo de solución en los sentidos positivos, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo prácticamente en lo que llevamos. Bueno, ahora, ¿qué tal si tengo un logaritmo pues diferente, que no sea base 1 o base 10, que sea cualquier tipo de base b? Esto lo vamos a poner por acá abajo. Voy a poner como definición, si les parece. Profe, es idénticamente nulo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Idénticamente. Bueno, voy a ponerlo por acá, esta definición. Ven que estoy poniendo yo todas las definiciones, aunque no me gustan porque yo soy actual en matemáticos, pero pues es importante y está en el tema ya, ¿no? Ya en cuanto a lo que me importa a mí son los ejercicios, ¿no? Que lo sepamos hacer. Que sepamos cómo hacer una derivada con respecto al logaritmo y eso es lo más importante como tal. Bueno, esto simplemente lo pongo porque pues viene en el temario y hay que verlo. Pero no me centraré tanto en esto, ¿eh? No sé, esa es la última definición que vemos. Bueno, si B es mayor que 0 y si B es diferente de 1, que lo habíamos dicho hace rato, si B es diferente de 1, y además, y si X es mayor que 0, entonces el logaritmo de X en base B es el número siguiente. Vamos a ponerlo por acá. El logaritmo respecto de B de X va a ser igual al logaritmo de X entre el logaritmo de B. Bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues que yo puedo expresar cualquier base del logaritmo en función al logaritmo que conocemos comúnmente. Eso es lo que estoy diciendo aquí. O sea, yo podría obtener cualquier tipo de logaritmo con la base que me interese en particular. Bueno, ¿qué nos interesa ahora? Ya que definimos esta parte de logaritmos, también podemos empezar a ver algunas fórmulas de integración y derivación en donde intervienen los logaritmos. Por ejemplo, vean, estas son como asunciones o... Le voy a poner complementos, ¿no? Complementos. Por ejemplo, una de las fórmulas donde interviene el logaritmo es cuando ustedes hacen la integral de 1 de x de x. ¿Por qué? Pues porque habíamos comentado acá, ¿no? Una solución del logaritmo, dijimos que era la derivada y la integral de 1 sobre t de t, ¿no? Entonces, pues aquí para resolver esta integral, pues es muy obvio pensar que va a ser ahora algo contrario, ¿no? Este, por ejemplo, es el logaritmo de x más c. O sea, aquí ya estamos viendo que los logaritmos ya los empezamos a usar como complementos para ciertos ejercicios como este tipo de integrales. Cada que yo tenga integral de 1 sobre x de x, la fórmula es, saco el logaritmo de x y le sumo la constante, ¿no? Tan, tan. Vamos con la parte de la derivada. También pasa, por ejemplo, ¿qué tal si tengo Profe, esto? disculpe, Sí, por ¿le ahí podría escucho. subir tantito Sí, sí, al sí. apunte, por favor? Sí, claro que sí. Ya, Claro. ahí está bien. Muchas gracias. Sí, claro, para servirte. Igual ese apunte, recuerden que acabando clases se lo subo, ¿eh? Acabando clases se lo subo ahí a claro, para que no se me preocupen tanto. Otra cosa importante es qué pasa con la integral respecto de u, y esto, vean, esto también la ocupamos bastante. Y ese tipo de integrales la ocuparán cuando lleguen a modelos de supervivencia. Ya las van ocupando. Bueno, ¿esto qué es? Si yo tengo esta integral de u entre u, ¿cómo va a ser esto? Fácil. Logaritmo de u otra vez, aplicando lo que está arriba, ¿no? Más una constante. Bueno, también, déjenlo pongo al lado para no salirme de la notación. También, si yo tengo esta derivada, esta integral respecto de una derivada, por ejemplo, la derivada de f de x, la derivada de Chihuahua, perdón. El teclado que tengo en inglés y luego en español. ¿Qué tal si tengo la derivada acá en forma de división de x entre f de x de x?
Bueno, en este caso también, ¿no? También se cumple. También se cumple lo que tenían yo anteriormente. Aquí pues simplemente saco el logaritmo de f de x, de lo que tengo en el denominador, f de x, más mi constante. O sea, ya estamos definiendo, ¿no? Ya estamos definiendo toda esta parte de para qué nos sirvió encontrar el logaritmo o para qué servía en la vida real o en la práctica, ¿no? Como tal, nos sirve para estas tres integrales. Nos van a ayudar a poder hacer esto. Si no pudiera yo hacer esto, pues no podríamos hacer, pues, dar solución a muchas cosas que hay en la vida real y cotidiana del laboratorio y también de los matemáticos. Bueno, como ven, hasta aquí hemos quedado que ya aplicamos el logaritmo, ya aplicamos toda esa parte de lo que es la demostración, de cómo llegamos a esa parte, y vamos también, por último, a entrar a lo que es la exponencial. La exponencial la vamos a ver el día de mañana. Mientras tanto, bueno, hoy todavía los ejercicios los voy a dejar hasta el día lunes, pero los ejercicios ahora van a tener que ver con esto. Vamos a tener integrales y tenemos que aplicar estas tres fórmulas que acabamos de ver. Realmente toda esa parte de logaritmos que están en escribir es para esto. Es decir, bueno, yo tengo logaritmos, una función que cumple esa propiedad de que se multiplican, da lo mismo a que se suman. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para hacer esas tres cosas. Esas tres integrales que son súper importantes en la vida de cualquier matemático o de científico que aplica las matemáticas, como en nuestro caso son los actuales. Pues chicos, el día de mañana los veo igual a la misma hora, y vamos a ver la exponencial ahora. La exponencial está igual de sencilla, pero también nos sirve para bastantes cosas porque realmente algunos fenómenos que hay, tanto naturales como en la economía, se comportan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, los contagios, ¿no? Ahora que tenemos el COVID, los contagios se comportan de una manera exponencial. Qué importante fue que en su tiempo se descubriera y que se empezaran a ver propiedades. Pues los dejo con esto, chicos, los dejo para que tengan su próxima sesión, su próxima clase, y nos estamos viendo el día de mañana. El día de mañana vemos la exponencial. Ahí por el WhatsApp me dan algunas preguntas de la tarea. Me da mucho gusto que me mandaran preguntas. Tengan la confianza necesaria para escribirme cuando tengan alguna duda o inquietud, ¿vale? Chicos, pues los dejo, que tengan un excelente día. La pasan muy, muy bien y cuídense bastante.